El delito de alejamiento o fuga del lugar del accidente está previsto en el artículo 408 del Código Penal. El texto legal señala lo siguiente: el que después de un accidente automovilístico o de otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 4 años y con 90 a 120 días multa. Bien jurídico protegido. Entre los planteamientos que definen al bien jurídico encontramos aquellos que afectan los intereses de las víctimas del accidente de tránsito. Es un bien jurídico a favor de los particulares por el desamparo incurrido por parte del sujeto activo luego de afectarlos. En este grupo vamos a advertir las tesis de la insolidaridad, que sostienen que el alejamiento del lugar del accidente supone una falta de solidaridad humana con las víctimas. Se reprime la actitud del causante del accidente por su ausente apego a la humanidad cuando no solo lesiona a las víctimas, sino que también las abandona. Otra tesis es la del interés resarcitorio, que se enfoca en proteger las pretensiones de los agraviados que puedan verse imposibilitadas por el alejamiento del causante del accidente. Otro tipo de planteamientos atiende al bien jurídico en atención a los deberes de los ciudadanos para con el tráfico automotor. Es un planteamiento administrativo vial del bien jurídico que intenta conseguir protección penal sobre sus normas. Más aún si se atiende un contexto socialmente riesgoso, aunque necesario. Y por otra parte tenemos un tercer planteamiento apegado a la labor indagatoria de lo sucedido en los accidentes de tránsito por parte de los órganos perceptores. En ese sentido, este tipo de delitos de fuga forma parte de los delitos contra la administración de justicia. Para los que procuran o proponen este tipo de bien jurídico protegido, se tiene como objeto genérico de protección el normal y eficaz ejercicio de la acción de la justicia. En cuanto al alejamiento, entorpece en sí al objeto específico de protección que tiende a la investigación necesaria para el esclarecimiento del accidente de tránsito y la responsabilidad de los involucrados. Por nuestra parte, desde plano cuestionamos la tipificación de este delito, porque advertimos que exigirle o someterle al investigado a que se aferre a cumplir con la investigación implica nada más que el propio imputado, responsable o sospechoso tiene la obligación de colaborar con su propia investigación, por lo que consideramos que no hay bien jurídico protegido que atender. No obstante, resaltamos la preponderancia en la doctrina y en la jurisprudencia sobre el bien jurídico administración de justicia. Sujeto activo. El delito de fuga es un delito de dominio. Cualquiera puede generar un accidente de tránsito y a continuación alejarse del lugar donde ocurrió el siniestro. El artículo 308 lo describe con la expresión el que después de un accidente automovilístico de otro similar en el que ha tenido parte. Cuando se emplea la expresión ha tenido parte, entiéndase en el accidente automovilístico, lo que significa que ha intervenido en su causación. No creemos que el delito sea realizado por quien solo era espectador o acompañante del causante sin haber contribuido a su acaecimiento. Por lo común, nos referimos a los causantes directos. Estos son los conductores de los vehículos que ocasionan el accidente de tránsito. Este conductor puede contar o no con licencia de conducir vigente o puede valerse de una falsificada. También nos referimos a los causantes indirectos. No conducen el vehículo, pero han producido el accidente por incumplimiento de las reglas viales. Hay personas que sin ser conductores se les exige someterse a reglas viales, como por ejemplo tenemos el caso de los peatones temerarios que se arrojan inesperadamente a las vías. Requisito previo. Antes de la conducta típica, el artículo 408 establece la necesidad de un accidente
para luego ejercer el alejamiento. Es un requisito previo, consistente en una conducta que lo realiza el propio sujeto activo, que luego ejercerá el alejamiento del lugar del accidente. Así nos encontramos ante una doble conducta: la conducta previa, la causación del accidente, y la conducta principal, que es el alejamiento. Ahora bien, importa subrayar tres componentes necesarios para el requisito previo. La primera característica es el accidente en sí, que se identifica como un suceso material no doloso que desvía regular marcha de los conductores o transeúntes en el tráfico vial. Por lo menos tres supuestos califican un accidente. Entiéndase una causación previsible o imprudente del resultado, o una causación imprevisible o fortuita del resultado, o la típica infracción de normas de tránsito que causan el resultado. La segunda característica o componente reside en que nos hallamos ante un accidente automovilístico, esto es, el proveniente de las infracciones de las normas de conducción de vehículos automotores. No se trata de accidentes en los que no tenga participación un vehículo automotor. Si son accidentes dados entre los peatones, no hay delito. Tiene que ser accidentes derivados de desplazamientos mecánicos terrestres o rodados. No cabe, por ejemplo, los desplazamientos fluviales o los aéreos. Cuando el artículo 408 habla de otro similar, tenemos que asimilar figuras como la motocicleta, el mototaxi, el tren, la bicicleta, entre otros. Otro componente importante es que la conducta previa tiene que haber generado un resultado lesivo. No basta simplemente en los resultados dañosos, desastres o siniestros materiales. El artículo 408 exige el accidente que ocasione resultados lesivos o fatales, entiéndase lesiones o muerte de los participantes en el accidente de tránsito. Conducta típica. Esta consiste en el alejamiento del lugar donde ocurrió el accidente. Lo identifica el artículo 408 con la expresión "se aleja del lugar". Alejamiento es un movimiento material del sujeto activo fuera del ámbito local donde ocurrió el accidente, a efectos de evitar ser ubicado por la autoridad. Dos condiciones establecen lo que es el alejamiento. Condición territorial. El agente delictivo tiene que superar el perímetro territorial de la escena del accidente de tránsito. Por lo menos debe haber salido del radio donde sucedió el impacto y en el que se encuentran los vehículos, las víctimas, huellas o rastros dejados por el accidente. Los alejamientos momentáneos o cercanos son atípicos. Segunda, la condición funcional. La salida de la escena del accidente conlleva la imposibilidad a ser hallado, identificado, ubicado por la autoridad. Si la autoridad presenció el accidente y con ello pudo advertir la presencia del causante, solo cabe el delito si el alejamiento impidió la identificación de los elementos probatorios necesarios. No hay duda que el registro fílmico o fotográfico de los hechos por terceros hace del alejamiento un delito putativo. De plano, hablamos de tres tipos de alejamiento. El alejamiento directo, cuando es el propio causante del accidente quien realiza el desplazamiento, valiéndose o no de un vehículo que propiamente conduce. El alejamiento indirecto es cuando el propio causante no puede desplazarse, sino que se vale de un tercero. Y este tercero puede cometer el alejamiento como cómplice necesario o simplemente como un intermediario irresponsable. Por último, el alejamiento neutral. Si el alejamiento responde a la necesidad de atender sus lesiones generadas por el accidente del sujeto activo o el de las víctimas, no podría configurarse el delito porque existe una neutralidad en su proceder de salvaguardar bienes jurídicos fundamentales.